She's writing. Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Sally, I think I'll buy the flowers myself. Las Horas es un largometraje de emociones intensas. Es un viaje por la vida de tres mujeres en donde el hilo conector es Mr. Dalloway, una novela escrita por Virginia Woolf. El filme muestra cómo Virginia, Laura y Clarissa se ven enfrentadas a sus conflictos internos y al rol de mujeres que corresponde a su época. That is what we do. That is what people do. They stay alive for each other. La película fue lanzada en 2002 y dirigida por el británico Stephen Daldry, quien también ha trabajado en teatro. En este video resaltaremos las principales características de Las Horas y les contaremos diferentes motivos por los cuales merece ser vista. Primero hablaremos de las protagonistas, tres actrices de gran trayectoria en el mundo del cine. Meryl Streep interpreta a Clarissa, una mujer independiente que vive en Nueva York en 2001 y debe repensar el sentido de su vida al perder a su amigo Richard. Julianne Moore es Laura Brown, vive en Los Ángeles de 1951 y mientras lee Mr. Dalloway busca resolver cómo salir de la mentira que siente que es su vida en familia. Nicole Kidman ganó el premio Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de Virginia Woolf, quien para 1923 vive en Richmond, Inglaterra, está escribiendo Mr. Dalloway y lucha contra sus estados anímicos cambiantes debido a una enfermedad mental. Además de sus protagonistas, dos de los elementos más importantes en Las Horas es su estructura narrativa y sus diálogos. En estructura narrativa, el director decide iniciar con el final, el suicidio de Virginia Woolf en el río Ouse, para luego regresar al presente de la película, tanto de Virginia como de las otras dos protagonistas, aunque cada una viviera en una época diferente. Comenzar por esta secuencia define desde el inicio el planteamiento del director, una reflexión sobre el tiempo, la muerte, el sentido de la vida y la enfermedad. El gran logro de la narración es que cada uno de los personajes encarna diversas situaciones emocionales tan auténticas que conectan al público, logrando así mostrar la interioridad femenina, su ansia de liberación, sus dudas y miedos en situaciones cotidianas de cada época. Respecto al guión, es preciso saber que es basado en la novela homónima de Michael Cunningham, la cual recibió el premio Pulitzer en 1998. A su vez, el guión escrito por David Hare, dramaturgo, guionista y director de cine y teatro inglés, fue nominado al Oscar como mejor guión adaptado. La película tiene diálogos, monólogos y momentos de profunda belleza, desde discusiones fuertes hasta cartas y metáforas. Veamos estos dos momentos. Virginia mira a los ojos al pajarito que sus sobrinos encontraron muerto en el jardín. Aquí hay un enfoque selectivo, donde las rosas amarillas tienen un papel protagónico. Al estar desenfocadas, resaltan el cuerpo del pájaro, como una especie de sobreencuadre. El pájaro, al estar bajo la sombra de un gran árbol, solo le llegan unos haz de luz que resaltan sus plumas. Además, se alterna el primer plano del pájaro con el rostro de Virginia, que a su vez se usa como transición para volver a la historia de Laura. Todo esto para resaltar el momento de confusión que tiene Virginia con su personaje y el sentido de su vida, lo mismo que sucede con Laura. Y en la siguiente escena, Virginia logra expresar cuán asfixiada se siente. El universo sonoro tiene diferentes puntos que debemos tratar. Uno de los más sobresalientes es la banda sonora, que se convierte en una especie de leitmotiv que acompaña a las protagonistas durante todo el filme, especialmente en situaciones complejas, ayudando a construir y transmitir el ambiente emocional. El universo sonoro, hablando desde la relación emocional, es empática, es decir, tiene una relación estrecha con el momento dramático de la escena al igual que la voz, por lo cual estos elementos le dan mayor tensión y fuerza al diálogo y a las emociones expresadas, que bien es otra forma de hablar. Mommy! Stop it! No! Darling, stop it! All right. Mommy! 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 Come on! Mommy!
Philip Glass es un compositor minimalista muy reconocido y fue el autor de la banda musical de este filme. Su gran logro fue darle más intimidad y trascendencia a las escenas. Instrumentos de cuerda como el piano y el violín llevan al espectador a sentir el estado de ánimo de los personajes. Es por ello que decimos que la música en este filme es empática. Y debemos recordar que la música no es el único elemento en el universo sonoro. Por ejemplo, la voz en off cumple un papel importante, que si bien no aparece en muchos momentos, aparece en momentos muy oportunos. Como una fuente sonora extradiegética aparece la voz de Virginia al inicio y al final de la película, donde lee la carta que dejó a Leonard, su esposo, mientras en encuadre va caminando al río. Aquí su voz le imprime un tono melancólico y profundo al momento, como aquella voz que se va para siempre. Dear Leonard, to look life in the face. Always to look life in the face. And to know it for what it is. El Foley es otro de los elementos sonoros más empleados. Por ejemplo, el Foley de los pasos de Virginia en esta escena subiendo por la escalera. Then you must eat. Ya en su estudio, cuando intenta escribir por primera vez en el día, los Foley ambientan el lugar como un espacio sagrado y un momento solemne. Escuchemos con atención cómo cuidan el sonido en esta escena. La pluma con la que escribirá, el encendedor del cigarrillo, la exhalación del humo, el sonido de las hojas, el crujir de la pluma en el tintero. Lo mismo sucede en el apartamento de Richard cuando Clarissa llega y lo encuentra arrojando todo al piso y contra las paredes. No hay sonidos de fondo, y el Foley es el encargado de generar el ambiente de caos. What the hell is going on? Richard? Ya hablamos del argumento, del director, de los personajes, de algunos de los premios, de algunas de las nominaciones, de la banda sonora. Ahora hablemos de la imagen. Comencemos resaltando que el director empleó diferentes recursos para dar identidad a cada una de sus tres protagonistas. Entre estos, el tratamiento del color, con el cual logró crear una atmósfera de la época y los dramas internos de cada una de ellas. Por ejemplo, las escenas en la casa de Laura Brown tienen una luz cálida. Las escenas de Virginia Woolf, una luz neutra. Mientras que en las de Clarissa predomina la luz fría. Si hablamos de la iluminación, al igual que el universo sonoro, es muy orgánica. Veamos este ejemplo. En la primera secuencia de las horas, tanto en el interior de la casa de Virginia como durante su recorrido hacia el río, hay una iluminación muy natural, una luz neutra. Esto genera muchos momentos de claroscuro, especialmente en el interior de la casa. Aquí podemos ver que hay dos ingresos de luz exterior, la luz de la ventana y la puerta cuando es abierta por Virginia o Leonard al ingresar o salir de la casa. Estas dos luces marcan los dos espacios que serán importantes en las escenas de interior. La luz de la ventana ilumina a Virginia, mientras escribe la carta y deja mitad de la imagen con sombra, que permite generar un claro oscuro resaltando así este momento decisivo. Además que le da fuerza al enfoque selectivo en los primeros planos de la mano de Virginia escribiendo. Y la luz de la puerta con ayuda del contraluz y sobreencuadres también resalta el paso de los personajes por este punto en la escena. De los planos, solo queremos resaltar que durante todo el largometraje se emplean planos cerrados con poca profundidad de campo y enfoque selectivo para resaltar las emociones en las expresiones de los personajes. Y llegamos al tema del vestuario, otro recurso para escenificar las épocas. Pero como tenemos tres personas de épocas diferentes, debemos hacer algunas aclaraciones. En las horas, este fue de tipo realista.
en el caso de Virginia y Laura fue recreado, ya que si bien la película se produjo a inicios de los 2000, la época de estos personajes era de principios y mediados del siglo XX, mientras que el vestuario de Clarissa era actual, ya que coincide el año de producción con el del argumento de este personaje. Vemos en escena el caso de Virginia. Inglaterra a inicios del siglo XX, vestidos largos y holgados, cabello recogido, guantes, abrigos largos y carrozas. Y la cereza en el postre es el montaje, que cobra protagonismo ya que tenemos a 3 personajes en épocas diferentes. El tipo de montaje que se usó fue el de Sergei Eisenstein, el montaje de atracciones, donde a través de la imagen se logra generar reflexiones, comentarios e ideas alrededor del tiempo, el sentido de la vida, el rol de la mujer en diferentes momentos de la historia, la enfermedad y la muerte, como ya lo hemos comentado anteriormente. 2 de las secuencias que queremos mostrarles están asociadas al agua. La primera es la escena de Virginia camino al río y la segunda la de Laura en el hotel decidida a suicidarse. Ya hemos visto esta escena como ejemplo en otras características, pero no queremos dejar de mostrarla porque realmente está muy bien lograda. Cada plano seleccionado nos da información y en conjunto los planos de momentos alternos y la combinación de planos cerrados y abiertos aumentan la tensión y logran una secuencia magistral que termina con un primer plano de los zapatos de Virginia en el río. En la escena de Laura en el hotel también vemos en primer plano sus zapatos, pero la escena que queremos que vean es justo el momento en el que debajo de la cama sale agua. Es una bella metáfora y la escena está a su nivel. Por último, no podemos dejar pasar el inicio de la película cuando nos presentan a las 3 protagonistas, usando planos de escenas similares como transición entre una y otra, con un ritmo envolvente. Y antes de terminar, cerraremos este capítulo mencionando cómo el cine habla sobre la cultura y la historia de una sociedad y cómo esta película, al igual que cualquier otra, puede ser agente de cambio, como lo afirma Pierre Solin, crítico de cine e historia francesa. Las Horas irrumpe el paradigma del hombre como eje y por el contrario da el protagonismo a 3 mujeres en épocas donde ni sus sentimientos ni sus estados emocionales eran relevantes para el mundo y lo ejemplifica en escenas verosímiles. Analizando los 3 casos, evidentemente hay un discurso claro sobre la búsqueda de la felicidad en las mujeres, más allá de su condición y rol en la sociedad. Las 3 mujeres durante la película toman decisiones pasando por encima de los hombres de sus vidas, mientras que la verdad que les impone la sociedad de sus épocas poco es resaltada en la película. Esta postura marca un aspecto determinante mencionado por Solin, la ideología, puesta en escena una y otra vez durante el film a través de los actos de estas mujeres, lo cual refleja una construcción e intención muy clara de sus personajes, irrumpir con el modelo sexo-género. Soy Virginia Woolf y ser mujer no es un impedimento para escribir. Soy Laura Brown y para salvarme debo alejarme de mi familia, necesito mi espacio. Soy Clarissa y no conocí al padre de mi hija, la tuve porque yo quería, vivo con mi novia. Esperamos haberlos motivado a ver la película y la disfruten tanto como nosotros.